Bien. Ahora te voy a contar del 1 al 5. Y a la cuenta del 5 abrirás tus ojos, estarás despierto, bien despierto, con toda la energía necesaria para la actividad pendiente en el día de hoy. 1, inspira profundo. 2, vas saliendo lentamente. 3, a la cuenta de 5 abrirás los ojos, estarás bien despierto, relajado. 4, 5, ojos abiertos, bien despierto, con toda la energía necesaria para la actividad en el día de hoy. Bien. Relajado, en armonía, en equilibrio, con la energía necesaria, disponible, toda la energía necesaria, con un buen estado de ánimo, en Bien, armonía. bien. Sí, sí, y yo pensé que algo me iba a relajar y me relajé bastante. Tan profundo como sea necesario. Esto que acabamos de ver es la finalización, la salida de un estado de trance hipnótico. Porque como nos han solicitado, hoy vamos a hablar de hipnosis. ¿Qué es hipnosis? Y voy a decir, hola, buen día Pablo, ¿cómo estás? Buen día, Ángel. Ahora más despierto, muy relajado, bien a gusto, con energía. Y para. ¿Cómo que hipnosis? ¿Que lo que acabamos de hacer es hipnosis? Si yo te Es escuchaba hipnosis. todo el día, te escuché todo lo que me decías, podía pensar, ¿cómo es eso? Bien, eso es hipnosis. Este viejo concepto, este concepto de erróneo, que porque la palabra hipnosis quiere decir ensoñación, sueño, es la confusión que tiene la sociedad. Eh, y a ver, hay 3 estados del cerebro: despierto, dormido e hipnosis. Inclusive hay algunos textos, algunas personas que trabajan y dicen que todo es hipnosis. Eh, quien acuñó la palabra hipnosis 1841 fue James Brain y se dio cuenta que la palabra no era la correcta, hipnosis. Y quiso instaurar un nombre correcto que es monoideísmo, una sola idea. Cuando vos entraste en trance, eh, más consciente o menos consciente, yo hice que vos focalizar la atención en algo. Y eso es hipnosis, es un estado de focalización de la atención. Puede ser nuestro cuerpo, puede ser en la respiración, puede ser en una imagen, en una escena, en algo en el exterior, lo que sea. Eso te Entonces, iba a decir porque uno no pierde la conciencia, porque, por ejemplo, los sonidos. En realidad siempre escuchas todos los sonidos, pero en realidad solo estaba enfocado en lo que vos me ibas diciendo, a pesar de que había otro sonido, y al contrario, me relajaba, ¿no? Es que me... justamente cada vez estaba más concentrado y menos distraído, bien, y, y eso tiene que ver entonces justamente lo que estás comentando, ¿no? De atención focalizada. exactamente. Cuando uno está en estado de hipnosis, escucha todos los ruidos del medio ambiente. Siente con su cuerpo todas las sensaciones. Al contrario, es más perceptivo una de las sensaciones del cuerpo, activa las sensaciones. Y aún más, podemos hablar estando en estado de trance. Podemos mover el cuerpo. Es decir, esto es realmente el concepto claro de qué es este estado.
natural de conciencia. Y acá voy a aclarar. Hay términos, la gente a veces le escapa a usar la palabra hipnosis. Y entonces se dicen estados alterados de conciencia, distintos términos que utilizan para decir que es hipnosis. No es ningún estado alterado. Es el estado natural de funcionamiento del cerebro humano. Todas las personas diariamente estamos en estado de hipnosis. Y acá es necesario diferenciar conceptualmente. Una cosa es estar relajado y otra cosa es estar en estado de hipnosis. Insisto, hipnosis es focalizar la atención, que uno puede estar más o menos relajado. No tiene nada que ver eso. A ver, un estado de hipnosis de tensión puede ser viendo una película o en la televisión, una película, un deporte, lo que le gusta el fútbol, lo que le gusta el automovilismo o cualquier deporte, que es un momento de mucha tensión, está sentado en el borde del sillón, pero está focalizado ahí, aún más, tiene el cuerpo tenso, pero está focalizado en el acto que hay en la televisión. Ese estado de hipnosis. Sí, déjame acordar uno que muy famoso en Argentina, que estaba viendo un partido de fútbol y estaba perdiendo, creo que se llama el Tano, no sé, Tano Pasma, no sé, que quería, decía palabrota, se tiraba, no, gritaba, en un momento quería romper la televisión, estaba totalmente alterado en su ánimo, pero estaba en otro mundo, estaba en la cancha, con la violencia de la cancha, con toda la cancha, entonces estaba en un estado de hipnosis y estaba cualquier cosa menos relajado. Lo que pasa es que creo que esto se confunde porque hay modos de inducir la hipnosis que son con relajación progresiva. Pero hay otros modos que nosotros le llamamos técnicamente inducción hipnótica o inducción al trance, que no tienen que ver con relajación, que a lo mejor puede ser rigidez o puede ser focalizar la atención, como decís, y que no necesariamente es relajación progresiva. Bien. Y otra cosa, que yo escuchaba todo, pero digamos, yo seguía estando consciente, a pesar de que estaba de acuerdo en seguir tus sugerencias o tus sugestiones, pero esto no es como un suero de la verdad. O sea, si vos me preguntás algo y yo no lo quiero contestar, digo, no, no es tu asunto, Ángel. Y así, o sea, no sé, porque esto también es otra mala concepción o pensamiento. La gente cree que es como el suero de la verdad y tiene miedo de que en estado de hipnosis decir cosas o confesar cosas que no quiere que sean sabidas ni por el terapeuta ni por nadie. Y eso, si querés comentarlo, es algo Sí. que no sucede de esa manera. Dos cosas. Esto que vos decís de que el hipnotizado tiene el control, no pierde el control. Como vos decís, si hay un tema que no quiere hablar, no habla. Y el hipnotizador, que después aclararemos en todo caso el concepto, no puede inducir a cosas que el sujeto, el consultante, no desea hacer. Por eso es necesario decir, no es manipulación, es colaborar en él o en los temas que el consultante desea mejorar dentro de los límites que el mismo consultante pone. Y esto te agradezco porque es muy importante aclararlo. Y déjame que ponga un ejemplo. ¿Cuál es la máquina de hipnotizar? El celular. Nos sucede a nosotros que a veces estamos metidos en esto y hemos perdido el concepto general del o el tiempo o el espacio. Y esto es
un detalle importante a tener en cuenta. En el estado de hipnosis uno pierde el sentido del tiempo y del espacio. Leer un libro y de pronto pasó mucho o poco tiempo, estado de hipnosis. O de pronto estar pensando y es como abstraerse del lugar donde uno está. Son características de este estado de trance hipnótico. Y volviendo sobre la relación entre relajación e hipnosis. Una persona puede estar sumamente relajada, inclusive está dormida, y no está en estado de hipnosis. Una persona puede estar en estado de hipnosis y no está relajado. Lo que sucede es que se confunden porque muchas veces, quizás la mayoría, van de la mano. Pero una persona no necesariamente tiene que estar relajada o muy relajada para estar focalizada la atención. La persona que maneja el auto y va por una ruta, tiene focalizada la atención en la ruta donde vaya, tiene focalizada la atención en el manejo. Ese es un estado de hipnosis. Por supuesto, lo que sí es necesario aclarar que hay distintas profundidades de estado de hipnosis. Y esto es lo que se llama, vamos a usar la palabra correcta, el estado de trance. Está recorriendo un camino para ayudar a entender entre el estado consciente y el estado inconsciente. Digamos como si hubiesen dos islas y hay un puente que lo une. Y uno va transitando del estado consciente hacia este otro estado. Entonces, a la altura que se ha desplazado en ese puente es la profundidad del trance, del tránsito. Se puede llegar a estados de trance hipnótico tan profundo que haya desde sonambulismo hasta deja de haber percepción de sensaciones. Por ejemplo, el dolor. Y en circunstancias determinadas se utiliza el estado hipnótico para hacer acciones físicas sobre el cuerpo. La ciencia médica lo ha usado mucho tiempo. Y poder hacer una intervención quirúrgica sin anestesia. Inclusive controla el nivel de sangre que emana de la herida o de la operación. Entonces, cuando hay que hablar de hipnosis, hay que hablar de trance hipnótico. En un comienzo, las primeras experiencias en usar terapéuticamente el estado de hipnosis, se pretendía o se quería ir al estado más profundo, donde había cierto nivel de inconsciencia, y ayudar terapéuticamente al consultante. Y eso hubo valores no satisfactorios de resolución. Con el tiempo, en especial a quien se le debe mucho en el estado de hipnosis es Milton Erickson, él descubrió, se dio cuenta porque lo usó en él, y esto es la clave de poder usar una herramienta, primero empezarla a usar en uno y después hacia afuera, él pudo modificar su inconveniente que tenía de salud, que estaba cuadripléjico en una silla, haciendo un estado de hipnosis intermedio, ni muy en un extremo ni en otro. Y él pudo recuperar su cuerpo y caminar con un bastón. Y ese estado de hipnosis él le puso un nombre, como todas las cosas se le pone nombre para identificar, le llama naturalista, que es un estado intermedio. Y donde se ha observado, se ha experimentado de que es sumamente eficaz como estado terapéutico. Sí, déjame agregar algo ahí. Como trabajamos con esto, acá también me gusta comentar algo de lo que conozco, lo que he experimentado y con lo que he trabajado. Esto del que decís, hay distintos niveles de profundidad y en realidad
hay distintos propósitos para los cuales yo podría usar diferentes niveles. Entonces, no es que es uno mejor, uno peor. Cuando haces la referencia histórica, es la época en la que se buscaba el trance profundo y suprimir el síntoma, pero entonces no trataba la causa. Entonces hay dos cosas ahí. Una, que usar el trance profundo y no tenía mucha conciencia la persona, y había una supresión del síntoma y no tratar la causa. Hoy en día se usan, dependiendo si yo quiero producir analgesia o anestesia, como decías, por una operación, se busca un trance determinado. Si quiero hacer el trabajo terapéutico, a lo mejor emocional, no necesito un trance profundo y es un trance más ligero, o esto que como comentas de Milton Erickson. Y que, pero dijiste, Pablo, o dijiste vos, Ángel, también, que la hipnosis es algo natural del ser humano. ¿Y entonces cómo es esto? Bueno, yo quería dar un ejemplo de trances a lo mejor un poco más profundos que pasan en el día a día, así como lo de la tele. Cuando hay ciertos grados de sonambulismo, le llaman, de trance, hay efectos de alucinaciones positivas y alucinaciones negativas. ¿Qué significa alucinaciones positivas? Ver algo que no está, pero yo me pareció verlo a fulano, o ver algo que en realidad no estaba ahí, pero yo en este estado de trance hipnótico lo vi. Y la alucinación negativa es dejar de ver algo que está al frente mío y no lo veo. Y entonces, por ejemplo, un día tengo que salir porque llego tarde a una reunión con fulano, la llave del auto, y no las encuentro, y las busco, y me toco, y no están, y miro la mesa centímetro por centímetro, buscándola, no la veo, vuelvo a buscar por los muebles, hasta que llega un momento que miro la hora y digo, sí, estaba como loco, no llego, ya no llego. Y me relajo. Y cuando me relajo y miro así, de vuelta en la mesa, estaban al frente ahí. Que curiosamente en mi familia, creo, no sé si mi mamá, creo que mi mamá o mi papá me decían, si es un cocodrilo te muerde, porque lo tenía al frente y no lo veías. Y entonces, Bien, ¿qué está haciendo ahí el inconsciente? Decirle, no, baja un cambio, porque si no, no te lo dejo ver. Y sí, entonces nosotros conscientemente en esa vorágine estaba así y internamente estamos produciendo una alucinación negativa. Es un estado de sí. trance profundo y sin embargo es un día a día. Entonces son ejemplos, ya te doy para que continúe el concepto, son ejemplos que día a día estamos viviendo en trances. Bien. Dos comentarios. Uno, eso, con esto se puede explicar por qué las personas en el accidente, de un accidente automovilístico, o cualquier cosa, hay una parte del accidente que no lo recuerda. Todo eso que hace una alucinación negativa. Pero también hay que hablar de la otra, de lo positivo. ¿Cómo hace el arquitecto para diseñar la casa? ¿De qué se vale? De una alucinación positiva. De la nada puede imaginar, crear lo que genere así. Y esto lo usamos a diario. Y otro estado de hipnosis es, por ejemplo, para estudiar. El estudiante puede captar, puede focalizar la atención, puede comprender, puede recordar más fácilmente cuando está en ese estado, que le ponemos distintos nombres. Inclusive hay que estar relajado. Sí, sí es verdad. Pero más que estar relajado, hay que tener la capacidad o darse cuenta que esto de la focalización es el estado óptimo de funcionamiento. Y hay que repetir de nuevo, 3 estados: dormido, despierto y estado de hipnosis. Y donde algunos dicen que todo es hipnosis. Más o menos profunda. Sí, sí, y quiero retomar el concepto de auto-hipnosis, que es una aclaración que nos quedó pendiente, y dar un ejemplo. Yo cuando estaba estudiando en la carrera en ingeniería, allá hace muchos años atrás, era más joven, hice un curso contigo y veíamos autohipnosis y técnicas de estudio. Y entonces tenía que preparar un final, estudiaba muy concentrado y después hacía una autohipnosis donde me daba una orden para mí era como un descanso, como tomar un break, una pausa. Pero en vez de que sea una pausa así nomás, me recostaba y me daba la orden que en 15 minutos me iba a despertar y que mi mente no consciente
repasara, que integrara los conceptos. Porque sabía, ya habíamos visto, que en los ciclos de sueño hay como un reordenamiento de tareas. Cuando yo estudiaba una materia, algo nuevo, cuando me iba a dormir, era como que seguía con las ecuaciones, estudié ingeniería, así que seguía las ecuaciones, seguía con las ecuaciones, seguía como una media de pesadilla, así como con el problema, y al otro día me despertaba con la mente más clara, como que tenía un entendimiento más profundo del tema. Entonces, digo, ¿por qué esperar un día al otro día y una noche? Hago la autohipnosis y así, desde que me levantaba a las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, porque tenías que preparar un final, usaba esta técnica con cada bolida. Y te cuento que me recibí con los mejores promedios de la carrera, ¿no? Así que Bien, algo funciona. bien, déjame que ponga un lenguaje popular. Consultarlo con la almohada. En la almohada, bien, hay un estado, en un momento de funcionamiento en este estado, donde aún más hay gente que a veces tiene un problema y lo soñé anoche, y anoche seguía con mi problema, seguía dando vueltas, o te dicen, me desperté con la solución del problema, ya sé qué hacer. O tenés que tomar una decisión entre A y B. Dice, me desperté esta mañana convencido que era A. Sí, No se puede explicar de aquellos que no conocen cómo funciona el cerebro, porque el cerebro, el pensamiento, trabaja 24 horas por día, de distintos modos, pero sigue trabajando. Y aquellos que hemos aprendido, porque yo también lo aprendí, después lo enseñaba, a dirigir el funcionamiento del cerebro durante el proceso del descanso, que no significa dejar de descansar, sino que en realidad hay una parte del descanso que tiene que ver con esto y que no nos han enseñado cómo utilizar, que tiene con el tema del sueño y cómo funciona el mecanismo del sueño. Hay una parte del descanso que tiene que ver con lo que es dormir, que es recuperación física. Y hay una parte que es el soñar, que todos los días todas las personas soñamos y que tiene que ver con este reordenamiento que hablaba del pensamiento de la mente. sí. Ahora, eso a la noche también lo hacía, pero en este caso era una autohipnosis con un trance, con un propósito. Sí. No era para dormir, sino era para reordenar todo esto y yo refrescarme, descansar física y mentalmente. Bien, Entonces, en vez de dormir, usaba la autohipnosis 15 minutos bien. y me levantaba fantástico y continuaba. Ese es un trance con un propósito y en el dormir nosotros pasamos por estos estados de todos modos y el inconsciente, el subconsciente, no nos metamos en ese tema, hay procesos internos que reordenan esa información y que acá lo hago a propósito, no en la forma natural que sería la noche, sino que lo hago en un breve periodo de tiempo con una orden prehipnótica, podemos decir, y que luego se cumple cuando entro en mi estado de trance de autohipnosis. Bien. Y es necesario a esta altura hacer una aclaración. Nadie hipnotiza a nadie. Una persona puede ser eh, un, un hipnotizador, que tampoco lo existe el término correcto, e hipnotiza a alguien que no tiene voluntad de ser hipnotizado. Razón por la cual técnicamente esto no se llama hipnosis, se llama autohipnosis. Yo puedo entrar en trance por mis propios medios o que alguien me guíe, me oriente para entrar en trance. Entonces, yo creo que hay que empezar a hablar con los términos correctos. Todo es autohipnosis, es uno el que tiene el poder. Por eso yo hablo de estar en el eje, en el equilibrio, en la armonía. Y el estado de hipnosis a uno lo pone en eje. Es el arquitecto de su propio destino. Es su propio jefe, es su propia autoridad. Y desde ahí, con ese estado de armonía, se responde diferente en la vida. Y lo externo no incide tanto en uno, porque uno tiene el control de uno mismo, la guía de uno mismo. Claro, de hecho, en una inducción hipnótica, son sugerencias, que le llaman sugestiones, que le va haciendo el hipnotizador. Pero si la persona rechaza o no está de acuerdo en colaborar, no lo puede hacer porque no es un poder que tiene el hipnotizador. Es simplemente le va guiando en un proceso que sabemos que naturalmente te lleva a estos estados de trance para un propósito terapéutico, para lo que sea. Pero si la persona no lo hace o no quiere hacerlo,
no funciona. Entonces, no existe una persona que no pueda ser hipnotizada, porque es un estado natural y todos. Ahora, hay personas que no quieren y entonces no puede el hipnotizador, por más que venga el mejor hipnotizador del mundo, no lo va a poder poner en hipnosis a esa persona porque esa persona no quiere. No se pierde la voluntad, o sea, ese es el mensaje, ¿no?, final que queda. Exactamente. Nadie, aún más, cuando nosotros colaboramos, ayudamos a una persona a estar en estado de hipnosis, primero le informamos, le decimos y le damos cada orden, o si vamos a utilizar, por ejemplo, una acción de levantar la mano y dejarla caer para que el mismo sujeto se dé cuenta de su estado de relajación, le vamos a decir, ahora voy a levantar tu brazo y le indico si es el derecho o el izquierdo y lo voy a dejar caer. Y entonces, permanentemente, primero tenemos la autorización, el permiso de la persona que viene, se sienta en nuestro sillón para hacerlo esto. Y le vamos diciendo paso a paso qué es lo que vamos a hacer. Yo ahora voy a tocar tu hombro derecho, tu hombro izquierdo. Voy a levantar tu brazo derecho. Voy a corroborar cómo están tus párpados. Y ahora te voy a pedir que abras la boca. Y entonces la persona voluntariamente abre o no la boca, sube o no la mano, mueve o no mueve el dedo. Esto es un acuerdo que hay entre el profesional y el consultante. Por eso hay que derribar muros, paredes, creencias que están establecidas con respecto a esto. Muy bien. Bueno. Y déjame que haga un comentario. Un buen vendedor, un buen docente, una buena madre, un buen conductor de auto, ¿sabe qué es lo que es? Un buen autohipnotizador. El docente que capta la atención de sus alumnos, los capta la atención, logra que se focalice con, ya sea con su lenguaje, con su tema, con su actitud corporal, con el modo de hablar, hace que presten atención. Eso es estado de y el vendedor, el mejor vendedor es el mejor hipnotizador. No es porque te haga comprar lo que vos no querés comprar, y eso lo conocemos muy claro, pero lo que uno quiere comprar, hay un vendedor que se lo pone en bandeja, que lo hace percibir de un modo diferente. Inclusive le dice, imagínense usted, no sé, con este auto, cuando usted llega a su casa y sus hijos, le está haciendo hacer hacer funcionamiento de la imaginación Y las emociones. y las emociones en sentido positivo. Porque dice, imagínense cuando llegue a su casa, sus hijos salgan y lo vean con el auto rojo. Y le, ¡ay, papá! Y entonces involucra la emoción del hijo y la evocación de uno. Está en estado de hipnosis. En estado de hipnosis se exacerban, se potencializan las emociones, todas, positivas y negativas. Por eso esto también del autotrance es tener el control de algo que igual de todos modos sucede y usarlo en un propósito. Y a medida que uno lo va usando, va siendo más consciente y va acostumbrándose a manejar su propio trance. Y entonces ya no fácilmente otros me manejan, por decirlo, entre comillas. En realidad es no me dejo ser manejado tan fácilmente, sino que aplico mi propia voluntad. No, ¿por qué me voy a calentar? Yo no me quiero enojar. Y no me enojo. Por más que me diga el otro, bueno, tendrá sus razones, pero empiezo a tener yo el control. En el cambio el otro es el que me hace enojar, el otro es el que... No, yo le permito que me enoje, yo le permito que me afecte, yo le permito, de vuelta con este estado, empiezo a tener de vuelta mi control. Y entonces ahí está la armonía, el equilibrio, y usarlo para relajarnos también, porque en el día a día nosotros nos vamos estresando un montón de cosas y tenemos estas herramientas naturales que nos llevan a un equilibrio natural, que el ser humano, como ya lo he dicho otras veces, que es el estar relajado y recuperar ese equilibrio, y lo usamos, por ejemplo, para relajarnos. Bien. Y para cerrar esto, te voy a contar 1 al 3 para que te en tu propio trance. Bueno, este es un tema que es difícil hacerlo cortito, pero bueno, vamos tocándolo de vez en cuando
para que la gente se vaya familiarizando con algo que es muy familiar. Y si no te suscribiste, te pido que te suscribas, le des un me gusta, la campanita para que te enteres cuando sacamos un nuevo video y seguiremos tratando de estos temas. Que nos apasiona, Sí, sí, sí. Seguirás porque, tratando estos temas. Te doy dando una sugerencia que parece que la estás aceptando. A vos te conviene. Así lo bien, deseas. Y así exacto. será. Por eso, toca la campanita, inscribite en el canal. Todas son sugerencias que estamos dando. Sí. Que algunos la ¿Y quién pueden lo hacer o hace? no. Bien, ¿y quién lo hace? Aquel que le interese el tema, que le llame la atención, tiene la libertad de apretar o no apretar la campanita o inscripción. Bueno, un placer. Muchas gracias. Y nos encontramos. Igualmente, igualmente, Pablo, hasta la próxima vez.